Vamos a grabar. Bien, entonces en esta clase vamos a ver un ejercicio del práctico que hemos dado, ¿no? Para eso vamos a visualizar, no sé si pueden ver ahí. ¿Se puede ver las preguntas? Sí, ingeniero. Bien, entonces acá ustedes pueden ver, tenemos varios, varios ejercicios, varios prácticos, ¿no? Y entonces nos piden, por ejemplo, vamos a hacer la pregunta 10, ¿no? Vamos a hacer entonces, bueno, algo mejor, hagamos algo relacionado a forestal. Aquí tenemos, bien, hagamos la pregunta 7. Dice, en un estudio en un monte del Chaco árido se midieron los perímetros basales de troncos de plantas de quebracho blanco y se obtuvo la siguiente información. Entonces, estos son los perímetros basales en centímetros, ¿no? Construir una tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias, construir e interpretar el histograma, polígono y ojiva de frecuencias, obtener las siguientes medidas: media, mediana, moda, rango, desviación media, desviación estándar y coeficiente de variación, calcular e interpretar los cuartiles y quintiles y calcular e interpretar el coeficiente decimétrico. Bien, entonces yo voy a copiar esta pregunta. Bueno, es lo que tenemos que hacer normalmente para resolver los ejercicios y nos tenemos que ir rápidamente. Rápidamente nos vamos entonces a Excel. Nos vamos a Excel, vamos a abrir una hoja en Excel, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la hoja en Excel. Vamos entonces ahora, vamos a copiar acá. Bien, antes de eso vamos a ver nuevamente. Bien, tenemos la hoja en Excel. Vamos a compartir entonces ahora la hoja en la cual vamos a trabajar. Bien, entonces acá estamos compartiendo nuevamente la hoja. Ustedes me van a decir si pueden ver la hoja. Hola. Sí, se puede ver. Bien, entonces aquí tenemos una hoja en blanco de Excel. Ahora lo que voy a hacer es copiar la pregunta, ¿no? Entonces lo estoy copiando acá la pregunta, ¿no? Justamente eso es lo que tienen que hacer ustedes. Es mejor tener copiado para poder hacer todos los cálculos. Bien, entonces, ¿qué variable es esta? La que tenemos es perímetro basal. Entonces, yo voy a colocar acá el nombre de la variable. Va a ser entonces perímetro basal, ¿no? Entonces, esa es mi variable, ¿no? En centímetros. Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Entonces, rápidamente tengo que ir colocando los datos ahí, ¿no? Aquí tenemos entonces 163, 140, 145. Vamos llenando entonces todos los datos que tenemos ahí del perímetro basal. Bien. Y entonces vamos a tener acá 150, 136, 154, 161, ¿no? Tenemos 132, 148, 165, 145, ¿no? Entonces estamos siguiendo acá. Y ahora continuamos, estamos acá en 145. El siguiente valor es 144, ¿no? 152, 146, 135. Al siguiente 125, 144, 173, 161. Bien. Bien, estamos en 161. Continuamos. El siguiente es 149, 168, ¿no? 142. Luego tenemos 145, ¿no? Luego tenemos 157. Luego tenemos 126. Luego tenemos 147. Luego tenemos 142, ¿no? Ahí tenemos 142.
Y estamos acá, entonces, 146. El siguiente es 138. El siguiente es 135. 150. 158, ¿no? 176. 153 y finalmente 156. Bien, entonces tenemos ahí 42 datos, ¿no? 42 datos. Entonces vamos a ver si son exactamente, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 por 4, 40, más estos dos, 42, está muy bien. Tenemos el mismo número de datos. Bien, entonces acá yo voy a colocar, esos son mis valores, mis variables, ¿no? Bien, ahora nuevamente lo puedo llevar esto más arriba, ¿no? Entonces podemos colocarlo acá, ¿no? Bien, entonces, lo primero que tengo que construir es la tabla de frecuencias. Y para eso, para construir la tabla de frecuencias, yo tengo que hacer cálculos previos. Entonces aquí colocamos los cálculos previos, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten los cálculos previos? Por ejemplo, tenemos el valor máximo, ¿no? El valor mínimo, el rango, el número de clases. Bueno, antes también tenemos que ver acá el valor de n, cuántos datos, el número de clases, decimal, número de clase entero, intervalo de clase. Entonces, rápidamente calculamos eso, ¿no? El valor máximo va a ser max, ¿no? Y nos vamos entonces ahí y tenemos que seleccionar y ahora rápidamente ya tenemos el valor máximo. Ahora nos vamos al siguiente, va a ser el valor mínimo, ¿no? Y empezamos acá con la primera celda y vamos hasta el último. Seleccionamos también, ya tenemos el valor mínimo. Y ahora vamos a tener el rango. El rango simplemente es igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? El número de datos va a ser simplemente la función contar, paréntesis, contamos y vamos acá. Entonces, hasta ahí, ¿cuántos datos tenemos? Y tenemos entonces 42 datos. Ahora vamos a calcular el número de clases, que es 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n, pero n ¿cuánto vale? 42. Entonces ahí tenemos 6.35, pero tiene que ser un número entero. Entonces vamos a colocar redondear, ¿no? Redondear, entonces redondear este número, ¿no? Con 0 decimales, entonces convertimos en un número entero, ¿no? Acá hay que tener cuidado, siempre a veces puede ser que sea esto punto y coma o coma, entonces en este caso es punto y coma, y entonces ahí tenemos el valor, el número de clases son 6 clases, y entonces ahora el intervalo de clase va a ser el rango dividido entre el número de clases en entero. Entonces 9.5 el intervalo de clase. Bien, entonces ya tenemos también esa información, los cálculos previos. Ahora tenemos que colocar acá en nuestra tabla de frecuencias lo primero, clase. ¿Cuántas clases tienen que ser? Hemos calculado que el número de clases son 6. Entonces acá tenemos las 6 clases, ¿no? Luego tenemos que tener el límite inferior, ¿no? Tenemos que tener el límite superior, ¿no? La marca de clase, ¿no? Luego tenemos que tener la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces acá vamos a tener límite inferior va a ser igual, el límite inferior de la clase 1 va a ser el valor mínimo, 119. El límite superior va a ser el límite inferior más el intervalo de clase que nosotros tenemos acá, ¿no? Y lo mismo vamos a tener acá, ¿no? Este va a ser el superior del anterior. Y acá vamos a tener entonces el límite inferior más el intervalo de clase. Pero todos van a ir sumándose al intervalo de clase de 9.5, por lo tanto esta celda lo vamos a congelar colocando símbolo de dólar antes y después de C. Bien, y ahora entonces seleccionamos estos dos valores y fíjense, ahora tenemos ya el límite inferior y el límite superior, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que está bien? El último valor tiene que ser el valor máximo. Ustedes pueden ver, 176 evidentemente es el valor máximo. Bien, ahora tenemos acá marca de clase. Marca de clase simplemente va a ser igual, ¿no? Al valor
que está al medio entre el límite inferior y superior de cada clase. Entonces acá vamos a tener 119 más 128 y esto dividido entre 2, ¿no? Y entonces acá vamos a tener esa marca de clase. Ya tenemos la marca de clase para todas las clases. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la frecuencia absoluta. Cuando nosotros estamos queriendo calcular esta frecuencia absoluta, tenemos que utilizar entonces datos, nuestra herramienta análisis de datos, ¿no? Luego tenemos que irnos a histograma, aceptar, y ahora tenemos que entrar en el rango de entrada, ¿no? En el rango de entrada todos los valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Los 42 valores que tenemos acá, todos estos valores ahí, esos son nuestros valores, y el rango de clases va a ser los límites superiores. Entonces, fíjense, todos los valores es el rango de entrada, y el rango de clases van a ser los límites superiores, entonces, de las 6 clases. Bien, ahí tenemos. Entonces, ahora entonces, ¿cuál es el rango de salida? Eso significa en qué celda nos los va a colocar los resultados. Nosotros podemos indicar que sea, por ejemplo, acá, ¿no? Y entonces nos los va a dar el resultado ahí. Bien, ahí tenemos entonces el resultado, ¿no? Estas son las frecuencias, agarramos las frecuencias, las copiamos, ¿no? Las copiamos y las pegamos acá. Bien, ya tenemos entonces las frecuencias absolutas, y eso también vamos a comprobar porque la sumatoria tiene que ser 42. Entonces, hacemos la sumatoria, ¿no? Y efectivamente, entonces, tenemos ahí un valor de 42, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo eso, ya tenemos toda la frecuencia absoluta, ¿no? Y entonces ahora, ¿no? Ahora acá vamos a calcular ahora los demás componentes de una tabla de frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos que calcular frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Acumulada. Frecuencia relativa también acumulada, ¿no? Y entonces eso calculamos de la siguiente manera. Frecuencia relativa va a ser cada una de estas frecuencias absolutas dividida entre el total, que es 42. Y por lo tanto, todos los valores se van a ir dividiendo entre 42. Por lo tanto, la celda H8 lo vamos a congelar, ¿no? Colocando el símbolo de dólar. Y entonces acá también podemos indicar que solamente podemos tener 3 decimales, ¿no? Y ahora vamos a bajar esto para dar todos los demás. Entonces, estas son las frecuencias relativas. ¿Cómo vamos a saber que está bien? La sumatoria nos tiene que dar 1. Entonces, vemos si la sumatoria es 1. Evidentemente es 1. Entonces, está bien el cálculo que hemos realizado. Luego nos vamos a frecuencia absoluta acumulada. Y entonces, eso va a ser igual. La primera se va a repetir. La segunda va a ser la anterior, más la que le corresponde a esa clase. Y eso vamos a ir bajando hasta la última clase. Y aquí en la última tenemos el 42. Entonces está bien eso. Y hacemos lo mismo con frecuencia relativa acumulada. La primera va a ser la copia simplemente. La segunda va a ser la anterior más la que le corresponde a esa clase. Y eso vamos a ir bajando hasta el final. La última clase nos tiene que dar un valor de 1, ¿no? Efectivamente nos da un valor de 1. Entonces está correcto ahí. Entonces todo esto, lo que hemos sacado acá, y estoy coloreando, ¿no? Lo que estoy coloreando entonces ahí, en esa parte. Entonces todo eso es bueno, está muy oscuro, lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar acá con otro color, un poco más claro, ahí. Bien. Entonces, esta es nuestra marca de clase, mejor dicho, nuestra frecuencia absoluta. Esta es la marca de clase. Tenemos entonces las columnas de nuestra tabla de frecuencias. Tiene clase, límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Bien. ¿Qué nos pide acá el ejercicio? Nos dice ahora construir e interpretar la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar? Entonces acá vamos a colocar A, interpretación de la tabla de frecuencias, que es lo que está ahí coloreado,
¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿No? Que la mayor frecuencia absoluta, la mayor frecuencia absoluta, ¿no? La mayor frecuencia absoluta corresponde a la clase 3, a la clase 3, ¿no? Como ustedes pueden ver, con 13 mediciones, ¿no? Con 13 mediciones, del perímetro basal, del perímetro basal, ¿no? Seguido, ¿no? La siguiente clase, ¿cuál sería? Seguido de la clase 4, seguido de la clase 4, seguido de la clase 4, con 9 mediciones, ¿no? En contraste, coma, entonces la menor frecuencia, las menores frecuencias absolutas, corresponden, ¿no? A la clase 6, ¿no? Corresponden a la clase 6, ¿no? Que tiene solamente 3 mediciones, con tres mediciones, ¿no? Con 3 mediciones. Lo que representa, ¿cuánto sería que representar esas 3 mediciones? Solamente el 7%, ¿no? En contraste, las menores frecuencias absolutas corresponden a la clase 6, con 3 mediciones, ¿no? Con 3 mediciones, lo que representa el 7%, 7%. Y la otra clase es la clase 1, ¿no? Y la clase 1, con 4 mediciones, lo que representa el 9.5%, 9.5%, ¿no? Entonces estamos interpretando. Acá nos falta una cosa importante, hemos dicho que la mayor frecuencia corresponde a la clase 3, con 13 mediciones del perímetro basal, ¿no? Con 13 mediciones del perímetro basal, lo cual, lo que significa un 31%, un 31%, ¿no? Seguido, entonces acá vamos a colocar seguido, ¿no? De la clase 4, con 9 mediciones, ¿no? Lo que significa o lo que representa, entonces en ese caso hemos dicho, lo que representa entonces un 21.4%, lo que representa un 21.4%. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, esto es importante. La mayor frecuencia corresponde a la clase 3 con 13 mediciones del área basal, lo que significa un 31%, seguido de la clase 4 con 9 mediciones, ¿no? Aquí tenemos 9 mediciones, lo que representa un 21.4%. Y en contraste, las menores frecuencias absolutas corresponden a la clase 6 con 3 mediciones, que es lo que representa el 7%, y a la clase 1 con 4 mediciones, lo que representa el 9.5%, ¿no? ¿Qué más podemos colocar? Asimismo, ¿no? Asimismo, el 57.1%, ¿no? El 57.1% de las mediciones del perímetro basal presentan valores menores o iguales a
Entonces aquí sí tenemos el 57.1%, entonces menores o iguales a 147.5 centímetros, ¿no? Entonces estamos haciendo esta interpretación, ¿no? El 57.1% de las mediciones del perímetro presentan valores menores o iguales a 147.5, ¿no? Entonces, y aproximadamente, podemos decir, si tenemos 57, ¿no? Entonces, aproximadamente vamos a tener que el 43% y aproximadamente el 43%, ¿no? Presentan valores mayores, ¿no? A 147.5 centímetros, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. Acá lo mismo es 147.5, ¿no? Ahí, 147.5, que es el límite acá, ¿no? Y aquí tenemos el porcentaje acumulado. Bien, entonces, esa es la primera parte donde nosotros interpretamos. Luego, construir e interpretar el histograma, polígono y ojiva de frecuencias. Eso sería entonces el punto B. Entonces, ahí tenemos histograma, ¿no? Polígono y ojiva de frecuencias, ¿no? Entonces, acá nosotros ahora tenemos que graficar. Aquí vamos a colocar esto. Tenemos que graficar. Y entonces tenemos para eso que seleccionar todo lo que es nuestra tabla de frecuencias. Y entonces vamos a insertar acá. Vamos a generar nuestro histograma, ¿no? En el histograma tiene que ir en el eje horizontal las marcas de clase, y en el eje vertical podemos colocar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos entonces a cambiar datos, ¿no? Esto lo vamos a llevar al otro lado. Y aquí entonces, ¿qué tenemos que tener? Hemos dicho en el eje horizontal, las marcas de clase. Tenemos ahí las marcas de clase, ¿no? Y en el eje vertical solamente frecuencia absoluta. Entonces, lo demás vamos quitando. Ahí tenemos entonces, solamente estamos dejando frecuencia absoluta y le damos a aceptar, ¿no? Entonces, este va a ser el histograma. Ahí tenemos entonces el histograma. Entonces, acá vamos a colocar el histograma del perímetro basal. Del perímetro basal. Bien, ahí tenemos el histograma. Bien, ahora, ¿qué más tenemos que hacer acá? ¿No? Este valor lo tenemos que eliminar, no hay leyenda ahí. Y aquí lo que tenemos que hacer, un aspecto importante es, no tiene que haber espacios vacíos ahí en el histograma, porque esta es una variable aleatoria continua, por lo tanto, estos rectángulos coloreados les vamos a dar formato, y el ancho entonces del rango lo vamos a hacer 0%, y ahora eliminamos todo eso, y le vamos a colocar también, un color de borde, ¿no? Una línea. Y aquí podemos elegir, por ejemplo, cualquiera de estos colores. Bien, ahí tenemos entonces ya nuestro histograma. Y ahora, ¿qué más tenemos que colocar acá? Los elementos. ¿Cuáles son el título y las etiquetas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el título. Esto es lo que tenemos ahí. Es el perímetro. Aquí hemos dicho el perímetro. Aquí, perímetro basal en centímetros. Es el perímetro basal en centímetros. Entonces, colocamos acá perímetro. Es el perímetro. Ahí tenemos el perímetro basal en centímetros, Y acá vamos a tener la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, ahí tenemos la frecuencia absoluta. Entonces, colocamos ahí frecuencia absoluta. Entonces, esa es la frecuencia absoluta. Entonces, ya tenemos entonces nuestro histograma, ¿no? Y la interpretación es similar. Ustedes fíjense, acá tenemos entonces en la tercera clase, la clase 3, tenemos 13 mediciones, y por lo tanto eso es la mayor frecuencia. Le sigue la cuarta clase con 9 mediciones, y por el otro lado tenemos en los extremos acá,
En la última clase solamente tenemos 3 mediciones, esas son las frecuencias absolutas menores, y en la primera también es una frecuencia absoluta menor con 4 mediciones, ¿no? Bien, luego tenemos la ojiva, ¿no? Y para la ojiva, ¿qué tenemos que tener? El límite superior de las clases en el eje X, y en el eje Y la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, para eso, nuevamente nos podemos ir nosotros, ahí tenemos que seleccionar nuevamente esto de acá, vamos a ir a insertar, y podemos insertar, por ejemplo, acá una línea, ¿no? Vamos a hacer una línea, estamos haciendo la ojiva. Lo que tiene que estar claro acá, queremos que en el eje X, ¿qué tiene que estar en el eje X? Los límites superiores, y en el eje Y las frecuencias relativas acumuladas. Bien, entonces acá vamos a ir a seleccionar datos. Lo mismo, estas columnas siempre tienen que estar en el eje Y, y lo vamos a llevar con esta flechita. Bien, ahora vamos a editar. Hemos dicho que en el eje horizontal tiene que ir los límites superiores de clase. Ahí tenemos los límites superiores, ¿no? Y en el eje vertical vamos a ir la frecuencia relativa acumulada. Entonces, todo lo demás vamos eliminando, y acá solamente se va a quedar eso. Y aquí entonces, este va a ser nuestra ojiva de frecuencias. Entonces, esto vamos a irnos más acá. Lo vamos a ahora editar. Bien. Y por ejemplo, acá nosotros vamos a colocar que esto sería entonces la ojiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ojiva de frecuencias, acumuladas. Bien. Acá, lo mismo que en el anterior, tenemos que incorporar títulos y etiquetas. Aquí tenemos las etiquetas, ¿no? Entonces, los títulos, ¿cuáles van a ser los títulos acá? En este caso va a ser lo mismo, los límites superiores de clase. Entonces, límite, este es el límite superior de clase, ¿no? Entonces, ahí tenemos el límite superior de clase, ¿no? Esta leyenda no necesitamos, entonces tenemos límite superior, y acá tenemos frecuencia relativa acumulada. Esto tiene que ser acumulado, frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces ahí tenemos la frecuencia relativa acumulada. Ya tenemos el límite superior. Esta es la ojiva entonces de las frecuencias absolutas. ¿Qué más podemos cambiar? Acá no necesitamos 2 decimales o 3 decimales, entonces podemos darle formato al número, ¿no? Aquí tenemos número, y aquí en vez de 3 simplemente darle un decimal simplemente, y ahora que ha cambiado tenemos más espacio ahí, y entonces esta sería nuestra frecuencia de ojivas, la ojiva de frecuencias acumuladas. Aquí podemos colocar las líneas de división principal, pero fundamentalmente las secundarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros decimos, ¿cómo interpretaríamos acá? Que el 92.9% de las mediciones del perímetro basal presentan valores menores o iguales a 166.5 centímetros, ¿no? Acá también podemos interpretar el 78.6% de las mediciones del perímetro basal presentan valores menores o iguales a 157 centímetros. Bien, entonces ahí tenemos la ojiva de frecuencias acumuladas, Bien, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos que obtener la media, la mediana, la moda, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener entonces en C, acá el cálculo, ¿sí? ¿No? Entonces vamos a tener cálculo de la media aritmética. Entonces vamos a tener el cálculo de la media aritmética. La media aritmética mediana, moda, ¿no? Moda. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Bien. Entonces acá nos piden, acá en el punto C nos dicen media, mediana, moda, rango, desviación media, desviación estándar. Entonces acá vamos a tener rango, ¿no?
desviación media y también desviación estándar, ¿no? ¿Qué más tenemos en esa pregunta? ¿No? En la pregunta C, media, mediana, modo, rango, desviación media, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿no? Entonces, vamos a poner y coeficiente de variación. Y coeficiente de variación. Bien, entonces tenemos que calcular esos valores. Y por ejemplo, acá vamos a decir la media aritmética, ¿no? La media aritmética. Entonces, nosotros vamos a decir la media aritmética, ¿no? Nosotros sabemos que la fórmula es sumatoria del producto de frecuencia absoluta por marca de clase y eso dividido entre n-1. Entre n-1, entonces acá nosotros requerimos para calcular la media aritmética multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. Por la marca de clase. Entonces acá vamos a tener, el primero va a ser frecuencia absoluta, 4, multiplicado por la marca de clase, que es 123. Y lo mismo vamos a hacer para las siguientes clases, ¿no? Entonces acá vamos a tener esos valores y entonces acá también lo vamos a ver ahí sin relleno. Entonces, ahí tenemos la multiplicación de frecuencia absoluta por marca de clase. Lo vamos a colocar, por ejemplo, uniformizar en un decimal o dos decimales, ¿no? Y aquí vamos a tener entonces una sumatoria vamos a tener acá. Y esa sumatoria, entonces, va a ser el numerador de la media aritmética. Entonces, decimos nosotros acá, vamos a decir, que entonces la media aritmética va a ser igual. Entonces, acá nos vamos a la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por marca de clase, dividido entre n menos 1, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, entonces, la media aritmética, ¿no? La media aritmética. Entonces, esa media aritmética, acá tenemos, entonces, ¿cuánto sería? Va a ser, entonces, tenemos, ¿cuántos valores? 42, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, entonces, el promedio es de 146.14 centímetros de perímetro basal, ¿no? De perímetro basal, entonces, ese es el promedio, ¿no? El promedio, entonces, 146.14, ¿no? Que más o menos estará por acá, 146.14, ¿no? Entonces, acá también podemos ver 142, por acá más o menos va a estar el punto medio, ¿no? 146, ¿no? Punto 14. Bien, entonces tenemos ya calculado la media aritmética, ¿no? Y también podemos calcular entonces la mediana y la moda, ¿no? Lo cual, vamos a ver acá, y ya tenemos todo eso. Entonces, ahora vamos a parar ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos resolviendo este ejercicio, ¿no? Estamos en el cálculo, hemos calculado la media aritmética, tenemos que calcular la mediana, la moda, etcétera. Y entonces eso vamos a seguir haciendo la próxima clase, ¿no? Entonces vamos a quedar acá, vamos a